Los periodistas, los cronistas parlamentarios ya veníamos haciendo desde hace bastante tiempo. Estábamos pidiendo ya desde hace semanas atrás a los voceros de diferentes bancadas, a la misma presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que se nos deje pasar a las sesiones plenarias. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido lo misma, que la iban a finalmente llevar a junta de portavoces y que el tema se iba a evaluar, cuando el tema sabemos que pasa por la mesa directiva. Sin embargo, esta semana, ¿por qué los periodistas decidimos hacer un plantón en la puerta del Congreso de la República, en el patio, donde estamos confinados además desde hace mucho tiempo? Y es porque esta semana hubo un tema muy importante. Hubo la elección de los 6 magistrados miembros del Tribunal Constitucional y no pudimos ser parte de esta sesión plenaria. Hoy justamente vamos a analizar en extenso esta situación de cómo es que los medios de comunicación, no tanto los medios, ¿no?, sino los periodistas, tenemos en este momento una serie de problemas para poder desarrollar nuestro trabajo y espero que ustedes que están en sus casas me puedan acompañar justamente con el análisis de lo que está sucediendo en estos momentos y tengo colegas aquí en la mesa para poder conversar al respecto. Las personas que fueron esta semana representando algunos gremios, para mí en lo particular no son representativas. Para mí los representativos son las personas que me acompañan hoy, que están día a día trabajando en el Congreso de la República, los periodistas de a pie, de a calle, que tienen contacto directo con la información. En el Congreso de la República, en Palacio de Gobierno, en la calle, ¿no es cierto?, que están todos los días a la expectativa y a la espera de lo que pueda pasar en un país tan convulsionado como el nuestro. Bienvenidos a Hablemos Claro, soy Jesús Verde, esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz, que es finalmente en esencia nuestro eslogan, pero en mayo somos la voz de las madres del Perú. Y finalmente, esa voz es la que no debería recortarse para absolutamente nada. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días a Karen Santillán y a Jimmy Chinchá que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Bienvenidos a Hablemos Claro. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días, Jesús. Y estamos bastante apenados por lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de la República, que en realidad era, Jesús, un pedido que los periodistas, los cronistas parlamentarios ya veníamos haciendo desde hace bastante tiempo. Estábamos pidiendo ya desde hace semanas atrás a los voceros de diferentes bancadas, a la misma presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que se nos deje pasar a las sesiones plenarias. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido lo misma, que la iban a finalmente llevar a junta de portavoces y que el tema se iba a evaluar, cuando el tema sabemos que pasa por la mesa directiva. Sin embargo, esta semana, ¿por qué los periodistas decidimos hacer un plantón en la puerta del Congreso de la República, en el patio, donde estamos confinados además desde hace mucho tiempo? Y es porque esta semana hubo un tema muy importante. Hubo la elección de los 6 magistrados miembros del Tribunal Constitucional y no pudimos ser parte de esta sesión plenaria. No pudimos ingresar. Se registró, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que yo lo doy en todos lados, y es, en determinado momento, la congresista Kelly Portalatino tiene un intercambio de palabras con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Y qué es lo que sucede? Le apagan el micrófono e inmediatamente las cámaras del Congreso de la República proceden a enfocar únicamente a las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular. No se pudo saber qué pasó finalmente detrás de cámaras y los periodistas que en ese momento estábamos bajo el toldo que han colocado en el patio del Congreso de la República, pues nos sentíamos impotentes de no poder estar en el hemiciclo y poder captar a través de nuestras cámaras lo que estaba sucediendo ahí, porque estamos limitados a lo que la Cámara del Congreso de la República quiere enfocar, a lo que el canal del Congreso de la República finalmente nos ofrece como producto final. Y esto incluso se lo dijimos al congresista Jorge Montoya, quien ha dicho pues que no se está permitiendo el paso para no hacer un show mediático. Bueno, durante esta semana se han presentado una serie de exabruptos, ¿no? Parece que hay congresistas que no entienden exactamente de qué trata la labor parlamentaria, ¿no? Y cómo es que se transmite o se tiene que, en cierta manera, dar a conocer su trabajo, ¿no? En este caso Jorge Montoya, que es un almirante respetable, pero como congresista todavía está en pañales, está aprendiendo a entender exactamente de qué se trata la política, ¿no? Nosotros tenemos años en esto. Karen es más joven que tú y que yo, Jimmy, y entonces, claro, ella es una profesional destacada aquí en Exitosa y cubre obviamente las actividades del Parlamento Nacional. Y ella, así como tú y como Martín Hidalgo, que está en estos momentos a través del Zoom. Hola Martín, ¿cómo estás? Pues se han sentido bastante afectados porque se han visto contrariados y recortados en su trabajo. Hola Martín, vamos a ir en unos minutos contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jesús.
Buenos Hola, días, Jimmy. Martín. Buenos días, Karen. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a ir en unos minutos más con Martín porque tengo unas preguntas muy importantes para él respecto a la producción parlamentaria que creo que él nos podría dar mayores luces al respecto. Porque si vamos a hablar del Congreso de la República en estos momentos, habría que hablar sobre qué hacen por nosotros. ¿Cómo estás, Jimmy? Bienvenido. Después de mucho tiempo y gracias por estar aquí en Exitosa, pero ahí está Canal N. ¿Cómo estás, Jesús? Hola a todo el público de Exitosa, gracias por la invitación. Vaya situación, ¿no? Circunstancia de volvernos a ver. Jesús y yo hemos cubierto mucho tiempo el Congreso, estuve en otra casa, acá también en Exitosa. Y bueno, en la circunstancia que nos toca es para afrontar y pedir algo que ya Karen lo ha hecho, que es regresar a lo que hacíamos antes, para el público que nos escucha, para el público que puede pensar. Este es un reclamo solo de los reporteros, solo de los periodistas, quieren estar allí, estar sentados. No. O quieren ver a los congresistas dormir. No. Queremos estar allí para contar las cosas, para que llegue finalmente la noticia al público, al televidente, oyente, a quien lee una nota, que sepa cómo llegó, cómo se aprobó la ley del TC, o la elección, perdón, del TC, cómo se aprobó la ley de la SUNEDU, cómo se aprobó la ley tal, y contarle al público los detalles. Esto ha sido de siempre. La situación de pandemia obligó a que nos saquen. Digamos, a todos se encerraron. Ahí tengo un punto aparte, porque la situación de pandemia, si bien es cierto, hizo que muchas instituciones, pero no solamente las instituciones, sino todo el país, obviamente parara y se guardara la ciudadanía en sus viviendas y las instituciones, obviamente, en recortar la movilidad. Si mal no recuerdo, en pandemia el Congreso abría sus puertas a los cronistas parlamentarios. Se han desarrollado conferencias al interior, claro, obviamente con todos los protocolos y las medidas de seguridad. Exitosa. Si mal no recuerdas, en ese momento teníamos reporteros. Tú misma has ido completamente vestida de blanco con tu... Pero con llegábamos tu- solo a la puerta, ojo. A ver, hemos estado hasta el día que Martín Vizcarra dice, todos encerrados. Al día siguiente, los que cubrimos Congreso, llegamos y lo que hizo el Congreso es cerrar las puertas. No ingresamos y nos quedamos en la esquina que viene a ser entre el Palacio Legislativo y Víctor Raúl Valle de la Torre, Ayacucho con Girón Congreso, si no me equivoco. Allí hacíamos la cobertura y es allí donde pedimos a quienes estaban ejerciendo el mando del Congreso tratar de por lo menos tener una facilidad hasta Simón Bolívar, hasta la Plaza Simón Bolívar. Y así hemos avanzado. Nos pusieron un toldo después y ok, pero era la situación de pandemia. Ya esto ha cambiado. Y creo que también tengo que decirlo. O sea, ya cambió y ya debieron de haberse preocupado mucho antes, no ahora en mayo. A la presidenta del Congreso, el Día del Periodista, el año pasado, le dijimos, presidenta, déjenos sentar a pasos para empezar. No, hay una restricción a nivel de salud. El Ministerio de Salud ha emitido un informe y dice que no. Con ese argumento nos tuvieron hasta ahora, que ahora ya no es el argumento de salud, sino de defensa civil seria. Sí, bueno, claro, entiendo yo que durante estos meses, son 10 meses del Congreso, al igual que 10 meses de gestión del presidente de la República. Estamos próximos a llegar a 28 de julio. Yo quiero ser muy claro con ustedes. Ustedes no van a volver a ingresar al hemiciclo, no van a volver a ingresar al Palacio Legislativo, al menos por lo pronto hasta que termine la gestión de la señora María del Carmen Alba. O sea, seamos concretos en ese aspecto. Eso es lo que parece con el comunicado, porque cuando Sí. Junta de Portavoces dice Defensa Civil, y la gente tiene que saber, Defensa Civil ya ha dicho que el tercer piso es inhabitable. Y si vamos a hacer una evaluación de lo que es el hemiciclo, van a decir, no hay que tener tanta gente allí y ahí va a estar la restricción. Ojalá que te equivoques, pero creo que no te vas a No creo equivocar. no creo que me equivoque, la verdad. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque siento que no hay esa capacidad de decidir Exitosa. algo tan simple como abrirle las puertas del Congreso a la prensa y hacer... Es que- decisión que de la se cumpla- presidencia. Sí, Es decisión de la presidencia, Aquí está el no reglamento, de ¿no? Junta de Portavoces. Ella lo está llevando a Junta de Portavoces. ¿Por qué lo lleva? Yo creo que Martín Hidalgo ahí nos puede ayudar. ¿Por ¿Cómo qué estás, Martín? lleva ella el tema Junta? Sí, a ver, la pregunta de Jimmy es bastante concreta, ¿no es cierto? Porque es que finalmente María Carmen Alba, perdón, no puede tomar una decisión, ¿no? Y lo tiene que consensuar con la Junta Directiva. O la Junta de Portavoces, Porque perdón. hay presión de ciertos voceros para que no se abra las galerías del Congreso, sobre todo. Yo creo que el kit del asunto está en las galerías del Congreso, en el hecho de que los periodistas no puedan tener acceso a ver lo que pasa, ¿no? Hay cosas importantes, como lo mencionó bien Karen, los debates de las leyes, los procesos, como lo del TC. Hay otros detalles más curiosos, ¿no? Yo recuerdo que hace unas semanas la vicepresidenta Lady Camón estaba a cargo del debate y le llamó la atención a la congresista Tania Ramírez, que es esta congresista que hizo famosa por TikTok, y nunca nadie pudo ver
por qué es que le llamaba la atención, porque obviamente, como también bien mencionaba Karen, las cámaras institucionales del Congreso, cuando pasa algo malo, cambian de toma, ¿no? Para que no se pueda ver el escándalo. Y Montoya, yo creo que Montoya, el congresista Montoya no es que no lo sepa, yo creo que sabe muy bien a qué se refiere con el show mediático. No quieren que los graben en situaciones, no sé si incómodas, pero en las ocasiones bochornosas que ellos mismos producen, ¿no? Porque ellos son los que finalmente, no ha sido en este Congreso, pero sí en anteriores, que se quedan dormidos en el Pleno, que no prestan atención a los debates de los Bueno, pero... ministros que llevan a interpelar, Ajá. y a la presidenta del Congreso le fastidia esto, ¿no? Ella tiene una concepción de lo que debería informarse, y su concepción es que solo debería informarse cosas buenas del Congreso. Okay. Ella se ha quejado de esta cobertura, o de poder mostrarla a ella cuando no está prestando atención, por ejemplo, a los ministros que están llevando al debate, por estar conversando con otro congresista, y hace unos días salió una foto. Esas fotos que con unos sacó jóvenes. Martín es lo que no quiere. Esa foto, porque es la presidenta del Congreso. Hay un ministro interpelado y tienen que estar allí. No pueden hacerlo virtual porque nadie sabe si están siguiéndolo o no. Para que al público le quede claro, porque nos ven y nos escuchan, es una foto donde se ve a la señora Betsy Chávez, ministra de Trabajo, de espaldas, siendo interpelada, y al frente se ve el hemiciclo completamente vacío, lo que deja en claro que no hay un compromiso de los parlamentarios por escuchar incluso a una persona que está en este momento cuestionada por ellos. Claro, no solo eso, sino Martín se refiere a otra foto que tiene a la ministra Betsy Chávez y a la presidenta conversando, se paró y conversaba. Digamos, no es que recibió un documento, le quitó la atención a quien estaba siendo interpelada, y todos deberían estar prestando la atención a eso. Esa es la foto que era el ministro, solo para anotar que era el ministro del Interior, y la presidenta del Congreso había dejado su asiento para conversar con un congresista y unos jóvenes. Deben ser algunos visitantes de algún congresista que llevaba, y el congresista, que no le interesaba la interpelación, ha llevado a los jóvenes a presentársela a la presidenta del Congreso, y la presidenta del Congreso ha preferido conversar con estos jóvenes en medio del hemiciclo antes de hacer caso a la interpelación, a la intervención del ministro del Interior. Bien, a ver, aquí los más viejos en realidad es Jimmy y yo, y quiero decirlo con conocimiento de causa, Jimmy, que en los últimos 25 años no hemos tenido ningún tipo de restricciones en el Parlamento Nacional, ¿no? Tal vez la única vez que se cortó el acceso a cronistas parlamentarios fue durante el golpe del 5 de abril, pero incluso en situaciones tan difíciles, la prensa no tuvo mayor problema para poder acceder y conversar con los parlamentarios. ¿Podría pasar que la gente crea que el trabajo de un cronista parlamentario es simplemente esperar en los pasillos del Congreso, y eso no es tanto así? O sea, es un ida y venida constante de información. Ahora, claro, cada medio de comunicación tiene una propia agenda, ¿no es cierto? El tema que toca Jimmy no es el mismo que toca Karen Santillán, son temas obviamente editoriales completamente diferentes, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Claro, está el tema de que cada medio toca temas diferentes, y además también cada periodista elabora notas distintas. No es la misma elaboración de notas de repente el reportero de un dominical que el reportero de radio, el reportero de televisión. Todos tenemos enfoques distintos, pero en este momento todos estamos limitados al canal del Congreso de la República, que además tiene a veces deficiencias, se cae la señal. Ha habido muchas veces que las sesiones plenarias las tomamos ya cuando ha transcurrido media hora, 45 minutos incluso, porque hay problemas con la transmisión. Entonces no podemos seguir completamente de cabo a rabo una sesión plenaria. Claro, y lo que se necesita, Karen, es regresar a lo de antes. Nada más, no se le está pidiendo más a la presidenta del Congreso ni a la mesa directiva. Se le está pidiendo regresar al trabajo que hacíamos antes. Y así no le guste, claro, es el trabajo de dónde lo que a la señora María del Carmen Alba le molesta es algo que nosotros hemos visto desde siempre en los congresos, ¿no? Y no ha habido mayor problema en ese aspecto, ¿no es cierto? Lo sustancial aquí. Y esta es una pregunta para los tres, que viene obviamente de lo que acaba de mencionar Martín. A la presidenta del Congreso le gusta, ¿no es cierto?, que se muestre lo bueno del Parlamento Nacional. Van 10 meses en este momento. Y así, una cosa muy breve, ¿qué es lo positivo del Congreso en este momento para ti, Karen? Lo positivo del Congreso, la verdad, y no quiero sonar de repente pesimista, pero hasta el momento no encontramos puntos positivos.
O sea, y como bien señala Jesús, la presidenta del Congreso quiere que se muestre lo bueno. Por ejemplo, ella ayer bailando en el patio del Congreso con los negritos de Conchucos, ese tipo de actividades es la que ella desea que se muestren. No desea que se muestre lo que está pasando detrás de cámaras, porque ir a una sesión plenaria, Jesús, Jimmy, Martín, es mucho más que de repente estar solamente atentos al debate, sino es ver lo que trasciende detrás, las recolecciones de firmas. Todos los que hemos participado de una sesión del Pleno hemos podido ver cómo a veces los congresistas de diferentes bancadas empiezan a negociar, empiezan a recolectar firmas, y eso no lo enfoca la Cámara del Congreso, pero sí los vemos los periodistas, y a partir de ahí podemos generar una opinión, podemos intuir qué es lo que va a pasar. Claro, ahora, respecto a lo que está comentando de la presidenta del Congreso ayer, vamos a la responsabilidad también de cuánto político, primero, nos respaldan, sus asesores hablan, se quejan, pero al día siguiente están bailando con la presidenta del Congreso. Me refiero a la congresista Alcarraz. Ella critica, habla, da su solidaridad con los periodistas y al otro día la lleva para ser parte de un show. Entonces, ¿de qué vale el pronunciamiento si finalmente todos ellos están juntos y las cámaras están ahí? O sea, Karen, también, si la presidenta del Congreso está bailando, ¿qué hacemos? Es parte de, y se tiene que cubrir y todo. Pero así como se cubre a la presidenta haciendo una actividad invitada por una congresista, también hay que dejarnos entrar al Pleno para informarle a la gente lo que pasa. Aquí tengo, obviamente, la Constitución Política del Perú, el artículo 2, el inciso 4 dice lo siguiente: a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos bajo la responsabilidad de la ley. Esto es importante porque, claro, lo que hace básicamente la Constitución es decirnos a ustedes que son nuestros oyentes, televidentes, o gente que lee los diarios, ¿no es cierto?, que hay libertad de expresión y que esta tiene que ser respetada, ¿no?, por las diferentes autoridades. Hoy Carlín, en estas carlincaturas, pone lo siguiente. Obviamente expone lo que es el artículo 4 de la Constitución, pero se ve a Mari Carmen Nava, la presidenta del Congreso, con un lápiz rojo decir o escribir lo siguiente: siempre y cuando lo autorice la Junta de Portavoces. Lo cual deja en claro exactamente cuál es el verdadero talante de la presidenta del Congreso en la actualidad, ¿no? Y no solamente de ella, porque finalmente esta es una decisión colectiva tomada por los parlamentarios. Es finalmente ella la que está dando la cara por ellos, y una cara no muy agradable en realidad, pero finalmente, repito yo, y valga la redundancia, ella es finalmente la que los está representando, ¿no? Ella podría hacerlo, pero los portavoces pareciera, ahí Martín tiene el más dato, que la están presionando y hasta hay una intención, pero no sé, digamos, la posibilidad o no de pensar en una reelección. Si yo pienso en una reelección, ¿qué tengo que hacer? Bueno, conversar con los voceros. ¿Habría esa posibilidad? No lo sé, pero ¿qué tanto caso o qué tanto preguntar a los portavoces cuando la decisión es de mesa directiva y de la presidenta? Exactamente. Bien, Yo creo Martín. que la presidenta del Congreso olvida de que ella representa a la institución y la institución representa al pueblo y ella no representa a los voceros parlamentarios que finalmente llevan Tal cual. a la Junta de Portavoces sus propios intereses políticos, de gestión, más que otros tipos de intereses como la libertad de expresión, ¿no? Esta declaración del congresista Montoya creo que es un poco una muestra del pensamiento, no de todos los voceros, pero sí de la mayoría. Y a mí lo que me llama la atención es que los partidos políticos no se hayan pronunciado al respecto, ¿no? Respecto a lo que están haciendo sus bancadas. Además de que hay congresistas de que se están pronunciando, como bien lo mencionaba hace un momento Jimmy, por redes sociales, pero digamos, los únicos que han tomado una acción en concreto son los congresistas del Partido Morado, que han elevado un oficio, y creo que algunos congresistas de Perú Libre. Pero de ahí muchos congresistas se han pronunciado por redes sociales, pero ninguno ha tomado alguna acción de conversar no solo con sus voceros o con la presidenta del Congreso para llegar a algún tipo de consenso para permitir el acceso, porque, digamos, podría comenzar tranquilamente, la presidenta del Congreso hubiera podido comenzar esta semana con habilitar el acceso al hall de los pasos perdidos y decir efectivamente, claro, como ¿qué ha sido su rehabilitación tiene que discurso, hacer ahí? Nada, es simplemente vamos a ingresar. ver el acceso a las galerías, pero vamos a esperar el acceso Poco a poco. Indesi. Un primer Mientras buen tanto, ustedes se les va a habilitar el acceso a pasos perdidos Claro, para que trabajen como además, siempre, como bien lo recalcó Jimmy. que como además se lo siempre se decía trabajó ahí. a Jimmy, ¿qué más ventilación quiere si el hall de los pasos perdidos es justamente para eso está, para ventilar todo el edificio? Muy amplio. Martín, yo me iba a la pausa haciéndote una pregunta respecto a los 10 meses de gestión del Parlamento Nacional.
A ver, son 10 meses. Y tú estabas hablando de que la señora busca que se destaque lo positivo del Parlamento Nacional. Yo de vez en cuando reviso la información que tú publicas y la data es sustancial. ¿Cuál es el avance del trabajo del Parlamento Nacional? Es decir, ¿cuánto es que están legislando a favor de la ciudadanía? Dejamos por un momento las normas estas populares y veamos, o sea, lo consistente. ¿Qué tanto es aquello que se ha avanzado? Yo tengo que destacar dos temas que se aprobaron en la ley en estos 10 meses, que creo que son los únicos que destacaría, que uno es una ley que se aprobó para el pago de facturas a pymes en 30 días, fue una ley del congresista Carlos Anderson, y el tema de la elección de los miembros del BCR, que fue una elección donde creo que se escogió a profesionales que sí cumplían con el perfil para ocupar una importante institución como lo es el BCR. Pero de ahí hemos tenido más la predominancia de una agenda declarativa, ¿no? Estos proyectos de ley para crear distritos, para declarar de interés o necesidad pública, algún mejoramiento de infraestructura. Yo recuerdo que a los 6 meses hicimos un balance y de los 73 proyectos que se habían aprobado en el Pleno, el 33%, que era la mayoría de temas, eran declarativos, que son estas leyes no vinculantes, que no generan ningún tipo de beneficio real para la gente, más allá de como lo es, si es un momento de ser declarativo. Entonces, y eso ha ido predominando, ¿no? Después otra ley que podría por ahí destacar es la ley de orfandad, que era una ley del Poder Ejecutivo, para, digamos, tener algún tipo de beneficio para los niños que se quedaron huérfanos a raíz del COVID. Claro, y ¿no? Martín, y que el Congreso se se trató de apropiar, ¿no? Se trató de apropiar aparentemente porque no dio ni un crédito, no dijo, la ministra lo presentó y sí, pues, penoso. Y después tenemos leyes polémicas, ¿no? Que se han visto sobre todo en el último tramo, que yo creo que además son una muestra de esto que mencionaba hace un momento, de la presidenta del Congreso que está terminando de ceder ante presiones de ciertos grupos de bancadas de oposición, ¿no? Tienes la ley que atenta contra la reforma de la SUNEDU, el tema de que las universidades que tienen que ser fiscalizadas estén en el Consejo Directivo de la SUNEDU, sean ellos mismos los fiscalizadores. El tema y las leyes populares, populistas que mencionabas, que es el tema de las CTS, las AFPs. Claro, y CTE, Jesús, AFP, claro, ¿no? y claro, si le preguntamos o el público que nos escucha y que está seguro atento al debate dirá, a ver, pero no, el Congreso nos ha liberado AFP, el Congreso nos está dando CTS, entonces hay cosas, como dice Martín, que son populistas y que finalmente a la gente le puede quedar durante estos meses, y yo no sé, cuando haga su balance la presidenta del Congreso, tal vez lo pondrá también en la lista, ¿no?, de las leyes que se sacaron a favor de o sea, podemos concluir algún. de lo que Martín nos está explicando, que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo, ¿no es cierto? Yo se lo comentaba y siempre conversamos con los productores aquí en Exitosa en general y con los periodistas, con todos en realidad. Karen lo sabe perfectamente de que a veces hay cosas que en lugar de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás, o sea, que estamos involucionando, ¿no? Y que se está afectando seriamente la institucionalidad, ¿no? Mira lo que pasaba lo que está pasando con SUNEDU, que ayer ha habido una marcha, ¿no? Una marcha multitudinaria, además. Que hubo, perdón, una marcha. Hoy también creo que van a marchar, ¿no? El tema de la ATU, ¿no? Que también trataron en algún momento de afectar su constitución. Entonces, esa ya es una constante del Parlamento Nacional. Claro, es una constante. Tenemos el tema de la SUNEDU, que hasta hace algún tiempo sentíamos que se estaba dando al menos un gran paso. Se cerraron universidades que dicho sea de paso, recordemos, en el primer piso funcionaban juguerías, chifas, y no tenía la infraestructura correspondiente para hacer una universidad. Se avanza con la SUNEDU, sin embargo, el Congreso de la República aprueba esta ley y finalmente tenemos a la gente en la calle, estudiantes en la calle, pidiendo pues, que se le dé nuevamente la autonomía correspondiente a la SUNEDU. Entonces, eso también, no sé si el Congreso se pone a analizar, que también le trae impopularidad, porque finalmente yo creo que lo que buscan los congresistas es esto. Claro, la última encuesta de Datum arroja que la popularidad, la falta de popularidad en realidad, o de aceptación a la gestión del Congreso de la República llega casi a 70%. Datum arroja esta semana 67%, ¿no? Ipsos, no sé, Martín, si tú tengas la data respecto a la impopularidad del Congreso de la República, pero creo que Ipsos lanzaba también entre 70% de desaprobación. Sí, correcto. Arrojaba 70 y entiendo que está próximo a salir una encuesta y vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que además los congresistas no se dan cuenta
de que la desaprobación que están acumulando son por más actos propios que por actos ajenos, porque lo que ha esbozado hasta el momento la presidenta del Congreso es que es culpa del Ejecutivo, que el Ejecutivo siempre trata de vincularlos a hechos de mala gestión, pero yo creo que gran parte de esa desaprobación es una cosecha propia del propio Poder Legislativo, ¿no? Con normas poco vinculantes, con acciones fiscalizadoras que quedan en el aire, Claro, cuando Martín. han tenido que censurar o interpelar no lo han hecho, y cuando han tenido que interpelar han preferido irse de semana de representación, después Ajá. interpelar y después no hacer caso a Claro, los ese es un y que tema- son Ponen gestos que la ganas. gente se da cuenta Ese y es un que, tema- como dice Martín, básicamente es por temas personales, por declaraciones, por actitudes, por comportamiento. Ese es un tema interesante lo que tú tocas, Martín, que creo que es sustancial. Hemos pasado por momentos muy complicados, muy jodidos aquí en el país, en el ámbito político, ¿no es cierto? Para empezar, desde un primer momento hay un bloque dentro del Parlamento Nacional que está buscando bajarse al Ejecutivo, ¿no? Y básicamente se han dedicado a eso. Después quiero que me digas, Martín, cuál es la producción parlamentaria del señor Montoya, que esta semana, por ejemplo, ha sido uno de los más críticos del trabajo de la prensa, ¿no? Casi hasta payasesco con lo que ha declarado. A lo que voy, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto les... Ah, se me fue la idea. Bueno, ¿Qué tanto les está costando aceptar finalmente sus errores, ¿no? No lo sé. Yo creo que un punto importante que podemos mencionar ahí es que cojamos como ejemplo este hecho que hizo el Ejecutivo de declarar en emergencia Lima hace varias semanas, que finalmente lo terminó dejando sin efecto el mismo día. El Congreso se mostró todo fiscalizador. Y mira cuánto tiempo después hemos interpelado al primer ministro. Lo recién hemos interpelado esta semana después de 2 o 3 semanas, cuando ya pasó el tema. Ya no tiene mucho sentido interpelarlo 2 o 3 semanas después. No, gracias por rescatarme, porque tuve una laguna hace tan solo unos minutos, me perdí de alguna manera por tratar de encontrar una idea a ese tema, justamente, ¿no? Porque en los momentos más complicados del país, tú esperas, ¿no es cierto?, que el Congreso automáticamente accione, ¿no? Medidas para poder hacer el control político que se necesita, y ni eso siquiera, ¿no? Con gabinetes altamente cuestionados. claro, pero por ejemplo... Oye, que cuando hablabas del caso del señor Montoya, cuando se dio el caso del ministro de Salud, del ex ministro de Salud Hernán Condori, y Fuerza Popular impulsó una interpelación. De pronto el congresista Montoya y Renovación Popular se bajaron de la interpelación y tuvieron que... de la censura, perdón, y tuvieron que desestimarla, y dijeron que primero había que interpelarlo. Y después se demostró que Condori ya no daba más para el cargo y pues ya no teníamos sentido, tuvieron que sacarlo, ¿no? Pero ya llegando muy tarde a la jugada, es que el Congreso está llegando tarde a las jugadas de crisis que afectan al pero, país. pero yo creo que, ¿sabes lo que pasa, Jesús? yo Lo que no- pasa es que el Congreso reacciona, intenta golpear, y cuando se dan cuenta, como dice Martín, retroceden. Iban por la censura de Condori, estaba todo mal, pero retrocedieron para una interpelación Ya, pero- y alargaron más la existencia de un ministro que desde el principio estaba en el ojo, estaba acusado y todo. ¿Y cuánto duró? ¿3 meses? Ujú. Pero, a ver, yo creo que nada es casualidad, todo tiene una intencionalidad, ¿no es cierto? Posiblemente es esto que siempre se ha venido señalando, ¿no? Que no hay esta decisión y que se busca que todos, ¿no? Se mantengan en sus puestos. En sus puestos, escaños. ¿no? ¿No? Precisamente Jesús lo que está señalando Jimmy. Entonces, hay una intención detrás de esto. Finalmente estamos viendo que ambos, tanto derecha como izquierda, están terminan tomando decisiones iguales. Entonces, esto es lo que también parte de la ciudadanía se ha dado cuenta. Al final voté por izquierda, de repente por no irme por el otro lado, pero al final las decisiones, las votaciones en el Congreso terminan siendo iguales. Entonces, es parte del malestar que viene sintiendo la ciudadanía, porque incluso a la ciudadanía en estos momentos ya no le importa tanto lo que está pasando a veces en el Congreso, en el Ejecutivo, sino están preocupados más en temas sociales. Yo creo que la gente, Karen, está cansada, hastiada, la gente está aburrida, porque el señor Montoya y el grupo del señor Montoya, el señor Cabero y demás, y se lo he dicho al señor Cabero en varias entrevistas, ustedes llegaron y pensaron vacancia. Usted va al baño y piensa en vacancia, y se lo he dicho y lo estoy comentando públicamente, porque lo he dicho en entrevistas. Y solo eso, entonces, ya cuando gastas las balas,
Ya, ¿qué pasa cuando hay pruebas? Ese es un tema también muy interesante, porque claro, yo creo que a lo largo de estos 10 meses se han deteriorado dos mecanismos, no dos mecanismos, sino un solo mecanismo. El tema este por ejemplo, de la vacancia del presidente de la República, ¿no? Con la iniciativa Patricia Chirino sin mayores fundamentos y luego, obviamente, con lo que presentó Montoya. O sea, y es que tú vas desgastando esto frente a la ciudadanía, y la ciudadanía dice, dice, esto ya es una pérdida de tiempo, no tendría por qué hacerse, ¿no? Y finalmente gana quien está altamente cuestionado, que en este caso es el Ejecutivo. Claro, ¿no? y cuando no se da la vacancia, pasa lo que dice Karen también. Vamos a creer, o la gente que está escuchándonos o viéndonos, va a creer, no, se quieren quedar todos. Votaron a favor, entonces el presidente se queda y los congresistas se quedan. Mensajes Yo creo que negativos han habido- con sus acciones. Ha habido una serie de acciones que han ido desnudando el real interés del Congreso, que tiene que ver con lo que decía Jesús, con lo que decía Karen, con lo que decía Jimmy, de una mayoría, no diría que son todos, de congresistas que están buscando solo poner los candados necesarios para poder salvaguardar su curul, ¿no? Por los 5 años, desde un inicio se ha mostrado ese temor que tienen ellos por poder dejar el cargo tan temprano, de una manera tan temprana y tan abrupta, por la inversión que ellos han hecho en su campaña, porque probablemente han logrado ingresar al Congreso, pese a ser poco representativos por diferentes circunstancias. Entonces, en un inicio has visto que, por ejemplo, la agenda legislativa se centró en poner los candados para que el Ejecutivo no pueda cerrar el Congreso. Después tienes que los congresistas comienzan a aprobar leyes populistas para tratar de ganar algunos puntos, imitando a el Congreso Periodo Extraordinario 2020-2021. Ya no les ha funcionado tanto porque, claro, al otro lado, al frente de la acera tienes a un presidente que es el doble de populistas que ellos y que tampoco le está funcionando. Después han comenzado a querer, a buscar, yo creo que en esta tercera etapa, la primera etapa ha sido poner los candados para que no los cierren. La segunda etapa ha sido aprobar las leyes populistas y yo creo que han entrado en una tercera etapa de poner los candados para que no los critiquen más, para un poco detener esta ola de desaprobación que han tenido y en esta tercera etapa el bloquear, que no los critiquen más, ha intercedido con el trabajo de la prensa, ¿no? Porque finalmente la prensa, los congresistas, los colegas que están en el Parlamento cubriendo día a día, son los que pueden dar testimonio de los excesos, las cosas y el show mediático que ellos mismos producen en el pleno, en el hemiciclo del Congreso. El Sí, show exacto. lo hacen ellos. Sí, ¿no? show Nosotros mediático. lo que hacemos es A ver, informar a la gente. vamos a cosas que ustedes conocen perfectamente en el aspecto de, por ejemplo, lo que domina Martín, que es el trabajo parlamentario. Para empezar, un cronista parlamentario, para ser cronista parlamentario, tiene que conocer básicamente dos cosas: la Constitución, el reglamento y cómo se van conduciendo los congresistas. Y esto también los congresistas lo tienen que saber, ¿no? A lo que voy, y es que un cronista parlamentario tiene que tener una preparación sobre estos documentos, sobre el acontecer, la coyuntura nacional, y luego ver exactamente cuáles son los enfoques que se van presentando, ¿no? Para construir noticia, ¿no? Y de eso, pues, poder informar a la gente, ¿no? ¿Por qué es importante el trabajo del cronista parlamentario? Claro, porque en el Parlamento Nacional se construyen leyes y esas leyes tienen diferentes intereses, ¿no? De lo que se trata es que los parlamentarios lo hagan de forma transparente y no se coludan, obviamente, con aquellos que tienen intereses, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, Karen ha sido víctima de una agresión verbal el día de la manifestación por parte de un integrante de seguridad del Congreso de la República. Sobre eso no se ha dicho nada. A ti, la señora María del Carmen Alba, pues prácticamente te ha faltado el respeto, porque no tendría por qué haberte señalado con el dedo y tampoco haberte levantado la voz, porque creo yo que respetos guardan respetos. La señora ahora, hoy en día, es presidenta del Congreso de la República, mañana va a ser una ciudadana más. O sea, nosotros, como periodistas, no estamos por debajo de ningún funcionario público. No. La única diferencia que tienen ellos es cierta capacidad o toma de decisión porque la Constitución se lo da, pero luego de eso básicamente vuelven a ser los mismos. Claro. ¿verdad? Y no es que Tienen tampoco la señora María del poder. Carmen Alba, perdóname que te lo voy a decir, ni el presidente de la República, ni la señora María del Carmen Alba, ni ningún congresista tienen la trayectoria como para decir, sí, merecen algún tipo de respeto. ¿Ah? Lo único que... Bueno, pero los periodistas tenemos que, digamos, es la investidura que tienen. Es el presidente, es la presidenta. Y nosotros somos lo los guardamos. congresistas y Claro. los tratamos con respeto. Eso es lo que hacemos. Pero yo creo que ella es el problema con María del Carmen Alba. Es el carácter, el temperamento. No sé qué pasó ahí. Claro, pero, a ver, el yo Congreso de la explico, República- yo explico para... Discúlpame, pero el Congreso de la Jesús. República no es su casa. Claro, ese tipo de cosas quedan finalmente en la población. Exacto, pero es eso lo que también- ella habla, lo que dice. eso Pero para también- terminar, Jesús, Y yo- déjame terminar la idea, Martín, disculpen. Lo que pasa es que hubo un dato, Martín, recordarás, hubo un error
y nos confundieron en una transmisión en vivo con un vehículo que pareciera ella. No era. Era un error que en el vivo se corrigió. Pero ella, por ese tema, no va a bajar de su vehículo y decir, todos mienten como siempre. Mienten como siempre. No le puedes decir a unos periodistas que vamos, que cubrimos, que trabajamos y que llevamos la información bien. Es allí donde yo cojo el teléfono y le digo, presidenta, ¿cuándo vamos a entrar? Y ahí está la mirada y el dedo que no debió haberlo hecho. Sí, ¿no? Yo creo que la presidenta del Congreso confunde firmeza con un poco soberbia, ¿no? Nosotros que hemos cubierto, sobre todo en estos últimos 5 años, el Congreso, que han sido periodos muy conflictivos, sobre todo con la prensa. Recordarán las primeras gestiones en las presidencias de Fuerza Popular. El congresista Luis Galarreta, que iba a ser presidente del Congreso, no tenía un discurso amable con la prensa, ¿no? Mencionaba mucho ese tema de la publicidad. La congresista Luz Salgado, que era una congresista que también era muy crítica con la prensa, pero siempre con la altura, ¿no? Siempre te criticaban con la altura y eran firmes en sus posiciones en criticar la labor de la prensa, pero en ningún momento se limitó el acceso a la prensa, incluso de las personas que eran opositoras a su gestión o que eran críticos a su gestión, ¿no? Yo nunca lo vi, o sea, he visto discursos, sí, críticos de la prensa, pero jamás actitudes como la que hemos visto ahora. Luis Salgado fue presidente del Congreso, Luis Galarreta presidente del Congreso. Nunca hubo la restricción, el impedimento, como dice Martín. Hasta los más opositores al fujimorismo entraban. No había ningún problema con los diarios, con los medios y demás. A ver, las personas que nos escuchan deben saber que es importante que la prensa no solamente esté en el Congreso, esté en Palacio de Gobierno, esté en el Poder Judicial, esté en el Ministerio Público, esté en todas las instituciones del país fiscalizando, porque a la larga, finalmente, lo que sucede es lo que nos terminamos por enterar, ¿no es cierto? Que los sistemas están completamente corrompidos y que hay gente que le está robando al país, ¿no es cierto? Gente que se está coludiendo para hacernos daño. La corrupción nos quita desarrollo, nos quita salud, nos quita educación, nos quitan posibilidades, ¿no es cierto? Y estamos viniendo de 2 años donde se han ido presentando una serie de hechos que deben ser conocidos, que deben ser regulados y que deben ir mejorando. Y eso, obviamente, ¿no? El hecho de que la gente tenga información oportuna y de calidad tiene que ser una demanda, no solamente nuestra. Porque Y a la larga, yo creo que finalmente, hay un punto muy importante a tomar en cuenta, que es que ahora los periodistas estamos sujetos a la voluntad de los congresistas de que quieran declarar en el tiempo que ellos quieren declarar, si es que quieren declarar, y los temas que ellos quieren salir a hablar, porque al estar en un toldo afuera del Congreso, tú estás sujeto a que salga un congresista a declarar. Tú puedes llamar a un congresista para declarar y él está en la potestad de decir sí o no. Y antes lo que tú hacías, lo esperabas que salga el hemiciclo y lo intervenías en el hall de los pasos perdidos para exigirle que brinde alguna declaración por algún caso polémico o alguna denuncia que hacen en su contra. Ahora no tienes esa potestad. Ahora, si quiere la presidenta del Congreso, si quieren los congresistas salen a hablar, podrían pasar todo un día entero sin salir a declarar, si es que hay un tema polémico y no salen y no hay información, transparencia. Claro, hacía hincapié que es esa rutina diaria de nosotros estar confinados en el toldo que está ubicado en el patio del Congreso y ver a lo lejos que congresista entra y sale y empezarlos a llamar a viva voz. Congresista, puede acercarse, congresista, la prensa lo llama, congresista. Y antes, en muchos casos, se acercan los asesores de prensa y dicen, ¿de qué tema van a preguntar? Tal tema. No, mi congresista está con otro tema. Y finalmente el congresista sale del hall, sube a su vehículo y se retira sin brindar ninguna declaración. Es lamentable, ¿no? Porque, claro, deberíamos tener mayor transparencia. Antes de estas prohibiciones teníamos esa posibilidad. Espero yo que realmente exista algún tipo de reflexión, pero eso también va a pasar y hagamos un poco de autocrítica, ¿no? Por cómo es que también nosotros nos conducimos, ¿no? Exitosa. En el sentido de qué tanto generamos cierto nivel de representatividad y exigimos respeto, ¿no? Y eso pasa también por la decisión de cada medio de comunicación. Aquí se ha tomado una decisión y se está, obviamente, debatiendo esto con ustedes, pero creo yo que aquí lo que nos está faltando también es una mayor representación del Colegio de Periodistas, del mismo círculo de cronistas parlamentarios, que la verdad no sé para qué están en este momento, porque finalmente son ellos los que tienen la relación directa con el Parlamento Nacional. Yo vuelvo a insistir. Y me permite añadir el círculo de cronistas parlamentarios, ¿no? Que en teoría debe tener una representación, sí, claro, más allá de los eventos protocolares porque creo que hace unos meses, unas semanas, la presidenta del Congreso hizo un evento por la libertad de expresión y creo que ella se confió que ahí ya había logrado
la aceptación del círculo de cronistas parlamentarios cuando no debería ser así, ¿no? Y una ceremonia, Martín, que no invitó a los periodistas. Dicho sea de Fue paso. solamente algo protocolar, no hubo un ingreso, no hubo acceso. El Día de la Libertad de Expresión. Ahora, solamente para precisar lo del círculo de cronistas a todos y al público, el presidente ayer me llamó, Dante Alba, el presidente del círculo de cronistas, a informarme de que está en tratativas, que está conversando, que está tratando de solucionar o ayudar a solucionar el tema. Lo cuento para que no quede como que no ocurrió y hubo este llamado. Bueno. Dante Alba, vamos a ver si puede hacer algo. Sí, si ahí. puedes conseguir algo, Dante. Creo que lo conozco hace mucho Claro, tiempo. claro. Sí, claro, sigue lo sigue conocemos, en Dante Andina, Alba. ¿no es cierto? No, Dante Alba, el presidente del ok. círculo de cronistas. Me estoy confundiendo. No, no. Bueno, esperemos que el presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios pueda conseguir algún tipo de atención. Creo que ya se reunió con la presidenta del Se Congreso. reunió la Bueno, semana vamos a ver. En todo caso, la señora María del Carmen Alba no es eterna en la presidencia del Congreso de la República y dudo mucho que llegue a ser presidenta de la República, porque tampoco es que hayan demostrado tener la capacidad para hacer control político y hacer o generar algún cambio que la población está pidiendo. Porque claro, por el otro lado, también es que no están las cosas para absolutamente nada bien. Estoy hablando del presidente de la República y sus ministros. Entonces, Sí, es bueno que digas eso, Jesús, porque quienes nos escuchan pueden creer de que este es un cargamontón contra No, absolutamente María del no Carmen es. Alba, y esto no es así. Y ese es un Estamos problema. acá y yo estoy acá de invitado también para hablar de cómo los periodistas Sí. debemos de ingresar al hemiciclo para informar. En el camino nos hemos encontrado con el dedo de la señora, con la actitud de ella y demás. Pero no es contra ella, no, es yo simplemente pensaba- para hacer que los voceros, ya que ella recurra a los voceros, bueno, digamos, no, nos dejen entrar y la gente pueda informarse y conocer lo que discúlpeme, pasa. discúlpeme Y que, dice- que se entienda que tenemos el derecho y el deber de Claro. informar, Así ¿no? es. No solo el derecho, sino el deber. Ese es el deber de la periodista. prensa, de informar a la población y de Y el transparentar derecho los del actos público es públicos, saber ¿no? lo que pasa. Sí, aquí hemos tomado la decisión obviamente de suspender la cobertura periodística de la casa para con los congresistas, no solamente aquí en Lima, sino a nivel nacional. Ahora que están en semana de representación, no van a ser escuchados a través de las ondas de Exitosa, porque esa es una decisión, porque estamos exigiendo respeto. Martín, entiendo tú que vas a hacer un mayor trabajo de fiscalización sobre aquello que no han hecho, ¿no? Sobre aquello que además están haciendo mal. O sea, lo que me he planteado hacer es simplemente recordar casos que se han ido dando a través de estos 10 meses de gestión, de denuncias y cosas que han quedado en el aire. Tenemos una comisión de ética que no funciona, que no ha emitido ningún tipo de sanción hasta el momento, y añadirle transparencia a la labor de los congresistas, ¿no? Algunos congresistas lo han tomado como una amenaza, cosa que me ha causado gracia, porque Sí. como alguien que es transparente puede creer que transparentar información pública, porque simplemente voy a basar en información pública, declaraciones juradas de bienes y rentas, declaraciones juradas de intereses, cómo eso va a ser una amenaza. Además de que, valga verdad, hemos tenido 10 meses donde la atención mayoritaria, no al 100%, pero la atención mayoritaria ha estado sobre la mala gestión que ha habido en el Ejecutivo, y los congresistas, pese a que ellos creen que hay una campaña en contra de ellos, digamos, no han tenido una atención, digamos, mayor de fiscalización hacia sus actos. Pese a ello, han surgido varios casos, varias críticas hacia sus procesos, hacia denuncias personales de los congresistas. Y nada, simplemente lo que me he planteado es transparentar, porque eso creo que es lo que le molesta, ¿no? Que se transparenten las cosas, y yo creo que un poco de transparencia a la gestión parlamentaria, Y a en la ese que ya sentido de existe, ¿no? Que no transparencia, exista, sí existe transparencia. Nos están viendo, nos están escuchando y seguramente nos van a leer en las redes sociales. A todos los amigos de las redes sociales que nos aman tanto, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes. ¿No? a ti te quieren. A mí también. redes. Y sobre todo cuando se toman decisiones de este tipo, por ejemplo, no ves, no te imaginas la cantidad de amigos que nos saludan de una manera tan amable. Bueno, en fin, para todos ustedes lo que nos desean, el doble. Bien, bueno, estamos ya por terminando entonces esto que es el rol, ¿no es cierto?, de analizar el rol de las instituciones frente a la prensa, que es bastante ya difícil de por sí ejercer nuestro trabajo. Felizmente no hemos llegado a los niveles de México, ¿no?, donde los periodistas no solamente son perseguidos o atacados por las instituciones, sino que también son asesinados. Sé y entiendo, perdón, Jimmy y
Karen, que esta semana estaban viniendo representantes de Naciones Unidas para ver cómo es que se está respetando la labor de la prensa en el país, ¿no? Y a ellos habría que adelantarles que hay un total irrespeto, ¿no? No solamente del Congreso, sino también de Palacio de Gobierno, del propio presidente de la República y de los ministros que ha tenido él a mal poner, y hablo así porque, claro, no han servido para absolutamente nada. Ahí tenemos también un problema serio, ¿no? de gestión pública. Claro, pero ahí son dos temas ahí que planteas. El primero son malos ministros, pero esos malos ministros sí declaraban a la prensa. Entonces conversaban, hablaban, se paraban, dialogaban. Torres también ahora ha empezado a hablar porque no lo hacía. Aquí yo creo que el llamado es también, y qué bueno tocar esta parte, al presidente de la República. Porque también a mí me han caído críticas en redes sociales, en Twitter, diciendo, solamente te preocupas en Mari Carmen Alba o en el Congreso. No. Y yo respondo, lo que pasa es que la fuente de cobertura, de mi cobertura, es el Congreso y yo hablo más de Congreso. Pero también en algún momento he dicho, el presidente tiene que hablar porque la única manera de llegar al ciudadano no es en una plaza, porque en una plaza te escuchan 100, 500, 1000, ok, pero es ese grupo que necesita cierta ayuda. Pero los medios de comunicación, si no les gusta, es para llegar a todos y poder informar y conversar como estamos haciéndolo. Conversar, responder y ver, pero eso no lo hace el presidente y eso está mal. Claro. Tú, por ejemplo, Karen, que eres periodista de la casa, cubres básicamente Congreso y Palacio de Gobierno. Entonces, tienes la posibilidad de tener el panorama en ambos lugares. ¿Qué sientes de Palacio de Gobierno, por ejemplo, ya que tantos cuestionamientos hay a nuestras decisiones y a nuestras coberturas? Claro, y precisamente lo que está señalando Jimmy es que esta semana los congresistas nos decían, pero así como nos vienen a hacer el pedido a nosotros, ¿por qué no se lo hacen al presidente? Y se lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Acá en Exitosa hemos informado de cómo los periodistas estábamos, pues lamentablemente, entre el piso, en la vía pública, por la entrada de lo que viene a ser la estación Desamparados, el Palacio de Gobierno, esperando alguna declaración. Sin embargo, luego de esto, finalmente el presidente Castillo opta por establecer la sala de cronistas, que es donde ahora podemos ingresar, tenemos acceso al patio de... Hay que también decir eso. Se criticaba al presidente Sí. y el presidente o Palacio de Gobierno abrió las puertas a lo que hacíamos antes y lo que hacíamos siempre. Solamente los periodistas en Palacio de Gobierno entramos a esa sala y de ahí teníamos la cobertura en Patio de Honor. Eso regresó. El Congreso no hace ni siquiera eso con pasos perdidos. Exactamente. Y eso fue, perdón, discúlpeme, eso fue también por una protesta Presión, que se hizo. claro, en la también. que ustedes participaron. también, Claro. Claro. Todos, Y el en Consejo general, de Prensa también fue y a hablar le con el exigimos- presidente. Y le todo. exigimos mucho respeto al presidente de la República, Sí, ¿no? también. Claro, y recordemos que uno de los más críticos, justamente cuando los periodistas estábamos afuera esperando alguna declaración, fue el mismo Congreso de la República. Yo recuerdo varios llamados de la presidenta del Congreso pidiéndole al presidente Castillo que no faltara el respeto a la prensa. Entonces, ahora paradójicamente, el tema es con ella. Y ahora que el tema es con ella, pues pide que nos aboquemos más al Ejecutivo. Y es precisamente lo que nosotros le decíamos. Pero, presidenta, el tema ahora es con ustedes. Ya nos establecieron una sala de cronistas en Palacio de Gobierno. Pero, ¿qué pasa con el Congreso? Y déjame rápidamente que te diga, Jesús, nosotros los periodistas, los cronistas parlamentarios, estamos buscando sí ingresar también a la sala de cronistas del Congreso de la República, pero básicamente el pedido principal es ingresar al hemiciclo, porque estar dentro de la sala de cronistas viene a ser un equivalente muy similar a seguir bajo el toldo del patio del Congreso, porque vamos a volver a ver únicamente las sesiones plenarias desde el canal del Congreso de la República. Entonces, estando en el círculo de la sala de cronistas es lo mismo, un equivalente similar. Ayer recibí un mensaje de Marta Menéndez, que es actualmente la jefa de prensa del Congreso de la República. Le decía, tu comunicado me parece una vergüenza, ¿no? Obviamente con la confianza que tenemos. Y lo comenté ayer también cuando tomamos la decisión. Y me dijo, es la democracia. Yo le contesté en ese momento, mira, es que eso justamente, de eso se trata, ¿no? Y tú lo sabes perfectamente porque lidias con periodistas. Y tú también eres aparte de abogada periodista, ¿no? O sea, déjame decirte que la democracia trata de eso, ¿no? De actuar con libertad, de opinión, de movimiento, ¿no? Y en el caso del Congreso de la República, de abrirle las puertas no a los periodistas, sino a la ciudadanía, porque a la larga nosotros somos los que, en cierta manera, los representamos. El demorar hasta fin de mes que ingresemos a Pasos y a Sala de Cronistas y que todavía se evalúe un informe de defensa civil para ver si entramos a graderías es simplemente dilatar. Como tú dijiste hace un rato, si el público nos sigue desde el inicio de esa entrevista, que no vamos a ingresar a graderías en la gestión de María del Carmen Alba,
yo digo, espero que te equivoques. Yo también lo he dicho, espero equivocarme, pero la situación pareciera que no va por ahí. Claro. Pero bueno. Y las personas que están aquí son reporteros periodistas, están todo el día relacionados con la noticia. Y hay esta mala entraña, esta mala leche, ¿no? Porque a veces también hacemos periodismo de periodistas y eso no es correcto porque incluso entre nosotros terminamos también criticándonos y acusándonos y eso la verdad tampoco contribuye a nuestro trabajo o a nuestra labor, ¿no? Hay quien pues tiene una posición y al que critica lo califica de mermelero. Nosotros no somos mermeleros, trabajamos como todos ustedes, ¿no es cierto? Y hacemos nuestro trabajo, que en este caso justamente trata de esto, ¿no? Ahora, Jesús. Déjame terminar, que trata Jesús, de tengo llevar que hablar, información a la Jesús. gente. Déjame terminar porque, Dale. porque es muy sencillo utilizar este término para calificar nuestro trabajo y eso no es así, eso también hay que exigirlo, o sea, esa es parte del respeto que nosotros estamos buscando, porque no se trata solamente de María Carmen Alba, te lo comentaba, este señor Esdras Medina. Esdras Medina, en una Hablando de que intervención, nos pagan. hablando de que nosotros nos pagan, ¿no es cierto? Y no solamente lo piensa él, lo piensan absolutamente la mayoría de congresistas. Yo Hubo un no- caso yo- de un congresista al interior del país Ajá. que trató de pagarle a un reportero de la Sí, República, sí, ¿no? Uno de Acción Popular. Y Sí, que penoso. las cosas no se resuelven así, o sea, de eso no se trata. Claro, yo te cuento y le cuento a tu público, Jesús. Esto de mermelero nació por Exitosa. una declaración de quien ocupaba también en ese momento la presidencia del Congreso. Y nace porque igual que María Carmen Alba, reacciona, se molesta ante los periodistas que le querían preguntar algo y, ay, mermeleros. Y mal, porque desde allí ha venido, afortunadamente, no sé si Jesús te pasa a ti, esto es en redes y se acabó. Y es cuando cubrimos alguna movilización que tiene que ver con el tema político. Ahí es donde los que vamos a cubrir una manifestación, todo comienzan con la frase mermeleros. Afortunadamente, la gente creo que conoce a los periodistas, la gente que nos está escuchando conoce el trabajo que hacemos día a día y no hay una falta de respeto diario. Lo que sí, ojalá que esa palabra ya quede detrás. Por acá, como tú dices, no somos mermeleros. No hay mermeleros. O sea, hay mermeleros, si hay mermeleros, que los denuncien. Si hay gente que se encarga de comprar o cobrar una entrevista, que lo denuncien con pruebas. Pero no van a venir a todos a A incluirnos. meternos en el dentro del paso. mismo saco a todos. Claro. Y para que ustedes lo sepan, nosotros sabemos perfectamente quiénes son. Y esos que nos acusan o acusan a determinadas personas son finalmente los que terminan teniendo rabo de paja. Bueno, Jimmy, muchas gracias. Quédate un Dale. ratito más a ver si Ok. me ayudas a conducir el espacio. Ah, ¿el porque chicharrón? así ¿Quieres nomás, chicharrón? así nomás no te tenemos por aquí. Y Karen, gracias a ti y siempre destacar tu trabajo. Creo que es importante que lo que tú haces y que además siempre pongas los puntos sobre las IES respecto a que no se debe maltratar ni a un periodista, pero sobre todo a una mujer. Y eres en ese aspecto un ejemplo para tus colegas, para nosotros. Así que nada. No, gracias a ti, Jesús, y gracias también a Exitosa por haber escuchado este pedido, porque cuando se da ese tema, el tema que no nos dejan ingresar al hemiciclo, te hago llegar el pedido y rápidamente obtuve una respuesta tuya, una respuesta por parte de Tito en cuanto a la protesta, al malestar que sentíamos desde el Congreso de la República. Entonces eso lo valoro Exitosa. mucho porque desde un momento no dejaron el tema en segundo plano, entendieron mi malestar, entendieron el pedido mío como periodista, como reportera del Congreso de la República. Entonces es algo que se valora bastante y nada, vamos a ver qué sucede finalmente porque tenemos los aforos al 100%. La misma presidenta del Congreso se pasea sin mascarilla, hace eventos en el Congreso de la República. Así es. Yo hace muchos años en el Ministerio Público, cuando se iniciaron las investigaciones a Vladimiro Montesinos y Fujimori, trabajábamos en conjunto con Jimmy Chinchay y otro grupo de periodistas, ¿no? Entonces nos cerraron, por ejemplo, me acuerdo, el acceso al Ministerio Público, a los pisos donde se encontraban las fiscalías anticorrupción. Claro. Y lo que hicimos fue tirar los micrófonos al piso. Y las Una cámaras protesta también, simbólica, claro. como una medida de protesta respecto a lo que significaba la importancia del trabajo de la prensa en algo tan importante como era desnudar la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces es lo mismo que buscamos nosotros en el caso del Congreso de la República, que nos respeten. Yo, si estuviera en su posición y en la posición de ustedes, hace rato le hubiera tirado el micrófono en los pies a los congresistas. Porque creo que respetos guardan respetos. Y yo lo dije ayer, en el caso de la señora María del Carmen Alba, que su gestión, como va hasta este momento, va a ser recordada como una mancha más
en el hall de los pasos perdidos. Bien, muchas gracias a ustedes. Y Jimmy, quédate un ratito más, acompáñame por favor en la conducción de Volvemos Claro el día de hoy, porque no solamente eres mi amigo, sino porque eres un periodista, seguramente que, Bueno, que unos la gente va a querer minutos más. conversar A ver, contigo. dale. Y Karen, muchas gracias. Muy amable por estar aquí esta mañana, por levantarte también y darnos tiempo Más de tu tarde tiempo nos libre. vemos. Tengo turno más tarde. tienes cobertura. Jesús. Así que más tarde nos encontramos con el público en las calles. Bien, gracias. Gracias a Karen Santillana, Jimmy Chinchay.